Hola, bienvenidos a la Iglesia del Espíritu Santo, es decir, al canal oficial en YouTube. Hoy quiero responder una pregunta que usualmente las personas nos realizan. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra iglesia y otras iglesias hermanas o amigas? Y una de las cosas que más resalta es el hecho de que nosotros creemos en los dones espirituales. Creemos y practicamos, es decir, ejercemos el poder que el Señor nos ha concedido en los llamados dones espirituales. Ustedes recordarán que cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, aquello que le concede a la iglesia es el poder que Jesucristo ya había anunciado. Él dice en el capítulo 1 y también en los evangelios, ¿verdad?, que ellos recibirían poder, los apóstoles, la iglesia, cuando descendiese el Espíritu Santo. En la celebración de Pentecostés, es decir, unos 50 días después de la Pascua, esto sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia que estaba unánime, que estaban orando, alabando al Señor con alegría, porque Pentecostés es una fiesta de alegría, es una fiesta de acción de gracias, de júbilo, ¿verdad? En ese contexto es que el Espíritu Santo desciende y se posan lenguas de fuego o como de fuego sobre las cabezas de los discípulos allí reunidos, que eran unos 120, como recordarán, es decir, 10 veces más que los 12. Y cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos, comienzan también a orar en lenguas. Eso es muy notorio para la gente que se acerca, quienes escuchan seguramente el fuerte ruido del viento, un viento recio que ingresa en el aposento alto en el cual estaban ellos congregados, porque todos los hermanos están emocionados, alabando al Señor, orando en lenguas, ¿no? Entonces es una especie de alboroto que hay allí, y la gente que está cerca por causa de la fiesta, entonces se acerca y curiosamente comienza a comprender lo que ellos están diciendo, alabando al Señor, cada uno en diferentes lenguas. Y como las personas que están en esa fiesta han venido de diferentes lugares, cada uno en su propia lengua comienza a entender lo que los discípulos están diciendo en esa diversidad de lenguas que el Señor les había dado, ¿no?, como una expresión del poder que Él estaba depositando en cada uno de ellos. Más adelante nos damos cuenta que no siempre estas lenguas son comprendidas por los oyentes. No siempre son personas de otros lugares o de otras culturas con las que nos encontramos. Es más, luego el apóstol Pablo dice que más bien no se comprendería, ¿verdad? Y él va dando algunas enseñanzas al respecto en 1 Corintios 14. En 1 Corintios 12, él muestra qué tipo de poderes o de dones, como se les llama a veces, el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Pero en el capítulo 14, él da una especie de normatividad respecto a cómo debe ejercerse o ejercitarse estos dones espirituales, especialmente el de lenguas y profecía. El de lenguas debe usarse con interpretación, si es que va a ejercitarse dentro de las congregaciones, y la profecía 2 o 3 a lo mucho, ¿no? En cada culto debieran haber manifestaciones proféticas o, como le decimos a veces, palabra profética de parte de 2 o a lo mucho 3 personas. Todo con cierto orden, ¿verdad? Cuando es interpretado el don de lenguas, equivale a la profecía. ¿Por qué? Porque está edificando de la misma manera, ¿verdad? Todos lo pueden entender y todos se edifican siendo enseñados por el Espíritu Santo. La profecía y la interpretación de lenguas nos dan mensajes de Dios entonces, no siempre predictivos. No toda profecía, sea interpretando la lengua de alguien o sea como palabra profética sencillamente, tiene que ser siempre predictiva. No,
sencillamente son palabras que el Señor da. A veces son órdenes, recordemos Hechos 13, a veces son indicaciones sencillamente, o a veces son palabras de ánimo, exhortación para la iglesia del Señor. Cosas que edifican, por supuesto, y a veces cosas que redarguyen. También de esto habla el apóstol Pablo, y algunos se olvidan, ¿no? Que la palabra profética no solamente es para exhortar, ¿no? Para edificar, etcétera, sino que también es para redarguir, ¿cierto? Y él dice entonces que si alguien entra y escucha orar en lenguas, posiblemente diga estos están locos, pero si alguien ingresa y es redarguido por una palabra profética, entonces se arrepentirá. Para eso también es la profecía, ¿no? Pero estas indicaciones que da el apóstol Pablo serían absurdas si no fuesen para todo el tiempo en que la iglesia va a ejercitar ese poder aquí en la tierra. Es decir, no solo para unos cuantos años a partir de Pentecostés. Esto es algo que debe ejercitarse hasta la segunda venida de Cristo, que por eso Pablo da estas indicaciones a la iglesia en todo un capítulo de Corintios. Pero también usted puede ver algo parecido en Tesalonicenses, donde él dice que no se impida el hablar en lenguas y que se procure profetizar, ¿verdad? Son cosas que no se deben impedir y son cosas que conforme a los testimonios que nosotros podemos ver a través de documentos históricos, se ha mantenido a través de los siglos. Uno de los que puede testificar esto es el hermano Pablo Deiros, un pastor argentino, que escribió cómo el poder del Espíritu Santo siguió manifestándose a través de los dones espirituales por los primeros 5 siglos, nada menos. Pero hay otros testimonios que nosotros podríamos considerar. Está el testimonio de Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador cristiano. Está el testimonio de Ireneo de Lyon, el testimonio de Tertuliano, etcétera, que son los padres de iglesia de tiempos muy antiguos realmente. Es decir, poco después de la destrucción del templo de Jerusalén, poco después de que se escribiera el Apocalipsis, estos hermanos dan testimonio de cómo el Espíritu Santo sigue obrando. Seguramente los apóstoles ya no estaban presentes, digo los 12, pero los dones, los llamados dones del Espíritu Santo, han seguido fluyendo en la iglesia. Por eso, contrariamente a lo que enseña la doctrina llamada del cesacionismo, los documentos históricos y la experiencia de las iglesias que han dejado que el Espíritu Santo gobierne, administre su iglesia, han seguido experimentando, han seguido recibiendo tremendas bendiciones por el Espíritu Santo. Uno puede recordar, por ejemplo, algunos avivamientos en Estados Unidos, pero en otros países también, incluyendo África, donde el Espíritu Santo ha continuado haciendo cosas preciosas por su pueblo, ¿verdad? Entonces, a nosotros, como congregación que lleva su nombre, nos place, nos alegra, nos enorgullece que Él siga manifestándose y que Él siga dirigiendo a su pueblo. Porque aún los ministerios apostólicos, además de los dones espirituales, han ido estableciéndose por la acción, la dirección, el llamado del Espíritu Santo. Recordará, por ejemplo, usted que si bien Jesús es el que escoge a los 12 apóstoles al inicio, luego tiene que haber alguien que suplante al traidor, a Judas, y se escoge a Matías, pero cuando el Espíritu Santo, desde Pentecostés, ya comienza a establecer, ¿verdad?, su gobierno, su administración de la iglesia, como tenía que ser, ¿verdad?, porque se va Jesús, pero nos envía el Espíritu Santo. Desde que Él hace eso, el llamado apostólico cambia. Usted puede recordar que en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles,
El Espíritu Santo es el que llama a Saulo y a Bernabé. Jesús ya está a la diestra del Padre y quien está ministrando aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Y por esto es que quien llama a Saulo y a Bernabé es el Espíritu Santo. Y lo hace usando uno de los dones proféticos, ¿verdad? Porque allí es el Espíritu Santo quien dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los estoy llamando. Y entonces esa palabra obviamente fue por medio de un profeta. En esos días ya podemos recordar cuántos profetas habían. Agabo es uno de ellos. Entre los mismos ministros de Dios, donde está Saulo, donde está Silas, etc., hay manifestaciones proféticas también con las hijas de Felipe, etcétera, etcétera. Pero como acabo de manifestarlo hace un momento, esto se manifiesta, esto continúa hasta hoy. El Espíritu Santo sigue haciendo cosas preciosas por su pueblo. Así que sigamos alegrándonos con su obra. Son dones preciosos, hay otros dones como el de sanidad, milagros, etcétera, etcétera, y se tienen que ejercitar. La iglesia del Espíritu Santo se concentra en la enseñanza, se concentra en la misericordia, se concentra también en la profecía y en el poder. Este poder que se manifiesta precisamente mediante los dones espirituales. Así que disfrutemos todos los que pertenecemos a esta congregación y los que no son bienvenidos. Entonces les invitamos a dar su like y a suscribirse. Dios les bendiga.